¿Se ha preguntado alguna vez por qué tantas abuelas paternas que en su día estuvieron tan cerca de sus nietos acaban convirtiéndose solo en un recuerdo lejano? ¿Por qué algunos niños crecen sin echar de menos a esa mujer que llevaba la misma sangre que su padre? Freud decía que nada de lo que arraiga en la psique del niño desaparece sin dejar rastro, y en la familia, esas huellas profundas crean vínculos o abismos que pueden durar toda la vida. Hoy vamos a explorar las raíces de este distanciamiento. Son causas que rara vez aparecen en el discurso superficial, pero que actúan como corrientes invisibles. Conflictos tácitos, lealtades silenciosas, miedo al rechazo, resentimiento acumulado. Comprender estas dinámicas es más que un ejercicio intelectual. Es una forma de recuperar, tal vez, el camino de vuelta al corazón de sus nietos. Freud escribió que en la infancia, la figura materna se convierte en el primer objeto de amor y seguridad. En los primeros meses de vida, es con ella con quien el niño construye su núcleo afectivo, una base psíquica que servirá de fundamento a todas las relaciones futuras. Cuando llega el bebé, la joven mamá se encuentra agotada, abrumada y en busca de apoyo. Es natural que, por reflejo, busque a su propia madre, la que en su inconsciente representa el cuidado, la orientación y la protección. Así, la abuela materna toma protagonismo sin que nadie tenga que planear nada. Aparece de forma natural. Está ahí para los primeros baños, las tomas nocturnas, las dudas sobre las fiebres y los llantos que parecen no tener fin. Es la que coge al bebé en brazos cuando mamá necesita dormir unos minutos, la que prepara la sopa caliente, la que enseña pequeños gestos de cariño. Mientras tanto, la abuela paterna, aunque cariñosa y dispuesta, a menudo permanece al margen. Llama, pregunta si puede ayudar, ofrece una visita rápida, pero casi siempre llega tarde, cuando ya se ha consolidado el vínculo afectivo más intenso. Freud denominó a esta tendencia repetición del patrón primario. La madre, al cuidar de su hijo, reproduce el modelo de apego que recibió en su propia infancia. Si la relación con su madre fue segura, se siente confiada para invitarla a cada momento íntimo. Si, por el contrario, el vínculo con su suegra siempre ha tenido una capa de formalidad o desconfianza, esta distancia se hace aún mayor. La joven mamá no lo hace con mala intención. Simplemente sigue el camino que le parece más familiar y cómodo. ¿Te has dado cuenta de que a veces las visitas de la abuela paterna parecen citas programadas, mientras que las de la abuela materna forman parte de la rutina? ¿Te has fijado en que las fotos de los primeros días casi siempre muestran a la madre materna con el recién nacido en brazos, mientras que la otra abuela aparece más tarde, cuando todo está más tranquilo? Esta diferencia de momento y de presencia tiene un profundo efecto en el inconsciente del niño, porque, incluso sin entender las palabras, el bebé percibe quién estaba allí cuando más necesitaba que lo acogieran. Con el tiempo, este hábito se convierte en una verdad silenciosa. La abuela materna es la que siempre está. La abuela paterna es la que viene de vez en cuando. Y eso no es fácil de revertir. Freud decía que lo que ocurre en los primeros años moldea la forma en que amamos, confiamos y buscamos consuelo. Cuando la abuela paterna intenta crear cercanía años después, se encuentra con una barrera casi invisible: la costumbre. El afecto consolidado ya pertenece a otra persona. Pero, ¿significa esto que todo está perdido? ¿Que ya no hay forma de construir intimidad? No. Solo significa que esa cercanía afectiva requiere más intencionalidad, constancia y paciencia de lo que podría pensarse. ¿Te has parado a pensar cuántas veces has dejado de insistir en las visitas por miedo a parecer inoportuno? ¿Te has preguntado alguna vez si habría sido diferente si hubieras estado más presente al principio, aunque nadie te lo hubiera pedido? El pasado no se puede rehacer, pero el presente se puede elegir. Cuanto antes decida participar la abuela, más natural será la convivencia. Y aunque los comienzos fueran lejanos, siempre existe la posibilidad de cambiar la historia que se construye en el corazón de un niño. Porque, como escribió Freud, el verdadero afecto no se impone, se cultiva día tras día, presencia tras presencia. Freud observó que muchas mujeres asumen naturalmente el papel de centro emocional de la familia. Son ellas las que organizan los cumpleaños,
hacen las llamadas diarias y se ocupan de los pequeños detalles que alimentan el sentimiento de pertenencia. En cambio, muchos hombres, aunque quieren profundamente a sus hijos, permanecen pasivos, casi como observadores en un escenario que no sienten suyo. El padre que no defiende activamente el espacio de su propia madre en la vida de sus nietos, crea, sin darse cuenta, una distancia que se consolida con el tiempo. No es algo que ocurra de la noche a la mañana, es una serie de pequeñas omisiones que se van sumando hasta convertirse en silencio. Imagínese, nace el bebé. El padre está encantado, orgulloso, emocionado de tener en sus brazos a un ser tan frágil, pero luego vuelve a su rutina laboral. Las llamadas telefónicas se hacen más cortas. El tiempo disponible es más escaso. Confía a su mujer todas las decisiones sobre cuidados, visitas e invitaciones. Y por defecto, acepta que su madre sea quien más participe en la intimidad del hogar. ¿Ha notado cómo algunos hombres no se dan cuenta de que esta elección no declarada define el futuro de la relación entre abuelos y nietos? Freud lo llamó desplazamiento de la responsabilidad afectiva. El padre transfiere a su mujer el poder de decidir quién está cerca y quién lejos. A veces se limita a decir, invita a quien quieras, yo te apoyo. Sin darse cuenta, también le cede a ella el poder de elegir quién será la figura de referencia para los niños. Mientras tanto, su madre se convierte en un nombre que se menciona esporádicamente, una presencia que aparece en Navidad, tal vez en su cumpleaños, pero que no participa en los pequeños momentos cotidianos, los que realmente crean conexión. Nadie llega a declarar abiertamente, no es bienvenida, pero el efecto es el mismo. El niño crece sintiendo que una abuela forma parte de todos los recuerdos importantes, mientras que la otra vive en un territorio lejano, casi imaginario. Con el paso de los meses, la madre se acostumbra a recurrir a su propia red de apoyo. Cuando su hijo enferma, llama primero a su madre. Cuando necesita consejo, recurre a alguien que ya ha pasado por lo mismo. Y este movimiento parece tan natural que el padre ni siquiera se da cuenta de cómo se ha inclinado la balanza. Los niños crecen dándose cuenta de que una abuela es la que aparece en las actuaciones del colegio, los lleva al parque, les hace pasteles los fines de semana. El otro abuelo, aunque cariñoso, se convierte en una figura protocolaria, alguien a quien se visita por obligación. ¿Has pensado alguna vez que muchos abuelos paternos no se alejan porque quieren, sino porque no encuentran el hueco? Que detrás de cada raro encuentro hay una serie de oportunidades que no han sido defendidas. Freud decía que toda omisión es, en el fondo, una elección inconsciente. El hombre que no lucha por este vínculo quizás alberga la creencia de que su lugar es el de proveedor distante, o tal vez teme los conflictos con su mujer y prefiere evitar cualquier tensión. Pero al evitar la difícil conversación, priva a sus hijos y a su madre de una relación que podría haber sido preciosa. Años más tarde, cuando los nietos sean adolescentes y su abuela sea solo un recuerdo, este padre puede sentir una culpa difícil de reparar. Se preguntará, ¿por qué no hice más? ¿Por qué no llamé a mi madre a menudo? ¿Por qué la dejé ser solo una visitante? Lo que parecía un detalle se convierte en un abismo, porque los vínculos afectivos no nacen por casualidad, se construyen con intención, y si no luchas por ellos, acaban desapareciendo como huellas en la arena, arrastradas por el viento del olvido. Si te gustan reflexiones como esta, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún vídeo. Freud enseñaba que el ego humano se resiste a cualquier situación que amenace su valor. Para la abuela paterna, que durante años fue el centro emocional de la vida de su hijo, darse cuenta de que ya no ocupa ese lugar es como experimentar un duelo silencioso. El hijo, que antes corría a darle la noticia, ahora se la da primero a su mujer. Las decisiones que antes tomaba él ahora se resuelven en otra casa, con otra mujer. La llegada de los nietos, que muchos imaginan como una oportunidad para acercarse, a veces intensifica este sentimiento de pérdida. Tal vez usted ya haya sentido este dolor, ese malestar que surge cuando te das cuenta de que ya no se busca tu opinión, cuando la foto del bebé llega por mensaje y no por visita, cuando descubres por casualidad que el bebé
Ha aprendido a andar porque nadie se acordó de llamarle. En esos momentos, toma forma un pensamiento. Me han sustituido. Este miedo a perder importancia suele manifestarse en pequeñas reacciones defensivas, comparaciones, críticas, comentarios sobre detalles que parecen irrelevantes para los de fuera, pero que conllevan un profundo significado para quien siente que está perdiendo su lugar. Un comentario sobre cómo se alimenta al bebé. En mis tiempos, no era así. O sobre cómo van vestidos. ¿No es esa ropa demasiado fina? Puede parecer afectuoso, pero en realidad es un intento de reafirmar la relevancia. Freud explicó que este comportamiento es una forma de proteger el ego. Llamó herida narcisista al sufrimiento que surge cuando nos damos cuenta de que ya no somos indispensables. Cuando un hijo se casa, su abuela deja de ser la figura femenina más importante de su vida, y a menudo la presencia de un nieto no llena ese vacío, sino que demuestra hasta qué punto han cambiado los papeles. El problema es que, para la joven madre, estas críticas suenan a juicio y a invasión. También ella, insegura en su nuevo papel, interpreta cada comentario como una forma de desautorización. Lo que podría ser una relación de afecto y apoyo se convierte en una sucesión de pequeños choques. Cada frase que empieza por «creo que» o «deberías» añade un ladrillo invisible al muro que separa a las generaciones. ¿Has notado alguna vez cómo, tras unos cuantos encuentros tensos, se hace el silencio? Cómo de repente disminuyen las invitaciones, las respuestas a los mensajes tardan más, y el nieto solo ve a su abuela en fechas especiales. Mucha gente no entiende cómo ha ocurrido tan rápido, pero en el fondo, todo empieza con ese deseo silencioso de no perder importancia. Freud decía que cuando no reconocemos nuestros sentimientos, estos encuentran formas indirectas de expresarse. El orgullo herido se convierte en crítica, la inseguridad se convierte en comparación, y el amor se convierte en culpa. Para soportar este dolor, muchas abuelas prefieren retirarse. Se dicen a sí mismas que no quieren molestar o que ya no son bienvenidas, pero en el fondo solo quieren sentir que siguen siendo una parte esencial de esa historia. El silencio se convierte en un refugio ante la humillación de pedir espacio y no recibir respuesta. Es como si fuera mejor desaparecer lentamente a que te pidan que te vayas para siempre. ¿Te has parado a pensar cuántas veces has dicho «lo entiendo» cuando en realidad tenías el corazón roto? ¿Cuántas veces has sonreído y cambiado de tema, aunque querías preguntar por qué ya no acuden a ti a menudo? Reconocer este sentimiento puede ser el primer paso para transformarlo, porque mientras finjamos que no nos duele, la distancia crece. Freud creía que admitir nuestra vulnerabilidad es una forma de libertad. Cuando una abuela se permite confesar, incluso a sí misma, que tiene miedo de ser olvidada, puede abrir espacio para conversaciones sinceras, sin máscaras. Puede decir tranquilamente, echo de menos estar más presente. Me gustaría saber cómo puedo ayudar sin estorbar. Puede ser que la joven mamá también quiera estar cerca, pero no sepa cómo ofrecérselo. Puede ser que el niño necesite una señal clara de que su madre quiere estar cerca sin juzgarle. Y así, poco a poco, con pequeños gestos y palabras sinceras, puede ser posible reconstruir la intimidad que parecía perdida. Pocas situaciones tienen tanto potencial para distanciar a abuelos y nietos como la separación de los padres. Cuando un matrimonio se rompe, todos experimentan una especie de duelo, cada uno a su manera. Freud demostró que en estos momentos de ruptura, los niños experimentan una intensa ansiedad por perder no solo la atención de sus padres, sino también su sentido de estabilidad y pertenencia. Y en esta agitación emocional, la abuela paterna se convierte a menudo en una víctima colateral, alguien que se queda atrás, como un retrato en una estantería que nadie mira. Imaginemos una escena que se repite en muchas familias. El padre se va de casa. Los hijos solo le ven fines de semana alternos. Los días laborables pasan a ser territorio exclusivo de la madre, que ahora carga sola con el peso de las tareas, las facturas y las decisiones. Cuando el pequeño cae enfermo, solo ella decide quién le ayudará. Cuando llega el momento de buscar apoyo, casi siempre recurre a la persona que estuvo allí antes, su propia madre.
Quizá conozcas historias como esta, o quizá sea tu historia. Te preguntas, ¿cuándo empezaron a olvidarse de mí? Puede que fuera el primer cumpleaños cuando nadie te llamó, o el día del niño, cuando tus regalos se quedaron en un rincón de la habitación sin respuesta. Pudo ser en Navidad, cuando oíste la frase, «Este año solo pasaremos tiempo con la familia de mamá». Freud explicó que, en la mente del niño, la persona ausente se convierte gradualmente en una figura menos real. El niño no entiende los detalles del divorcio, pero se da cuenta de quién está ahí cuando se despierta llorando al amanecer, quién aparece en la escuela, quién forma parte de su vida cotidiana. Y como las visitas a su abuela paterna son cada vez menos frecuentes, ya no asocia esa figura con afecto y seguridad. Cuando crezca, tendrá pocos recuerdos que le sirvan de puente para mantener viva la relación. En algunos casos, el divorcio provoca un dolor tan profundo que la ex decide, conscientemente o no, que la presencia de la familia de su exmarido es una molestia emocional que prefiere evitar. Esto no siempre ocurre por crueldad. A veces es solo un instinto de autoprotección, un intento de reorganizar su vida sin constantes recordatorios de todo lo que se ha perdido. Y aquí hay un punto importante que a menudo se pasa por alto. Muchos hombres no se dan cuenta de que su implicación activa es decisiva para mantener el vínculo. Cuando aceptan pasivamente el distanciamiento, pensando que las cosas se arreglarán solas, acaban reforzando la idea de que esa parte de la familia ya no importa. Con cada encuentro aplazado, cada invitación no cursada, el distanciamiento crece como una planta silenciosa que se alimenta del olvido. ¿Te has preguntado alguna vez si habría sido diferente si el padre hubiera insistido más? Si hubiera organizado visitas, llamado cada semana, invitado a su madre. Freud decía que lo que no se expresa se convierte en destino, y en este caso, el destino es un distanciamiento que podría haberse evitado con gestos sencillos y valientes. Pero el divorcio no tiene por qué ser el final de la relación entre abuelos y nietos. Mantener el contacto requiere un esfuerzo consciente, acuerdos claros y la disponibilidad emocional para insistir en estar presente, incluso cuando todo parezca incómodo. Al principio, puede que sientas que estás invadiendo un territorio que ya no es tuyo. Tu nieto puede parecer distante, pero no te rindas, porque, como nos recordaba Freud, lo que se vive en la infancia nunca desaparece del todo. Una invitación frecuente, una llamada afectuosa, un mensaje diciendo «te echo de menos», pueden reconstruir poco a poco el puente que parecía haberse derrumbado. Y, con el tiempo, demostrar al niño que, aunque todo cambie, el amor de su abuela sigue siendo un puerto seguro. Cada generación educa a sus hijos según valores diferentes, moldeados por el tiempo, la cultura y sus propias experiencias. Freud decía que el modelo de educación se transmite inconscientemente como una herencia silenciosa. Lo que aprendemos de nuestros padres se convierte en una convicción, y a menudo, quienes se han criado en un ambiente de rígida disciplina llegan a creer que esa es la única manera de formar el carácter. Por eso, la abuela paterna, criada en tiempos en que autoridad era sinónimo de amor, tiende a reproducir esa expectativa. Para ella, disciplina significa cuidado. Los límites son una demostración de interés. Cree sinceramente que un niño solo será fuerte si aprende a obedecer sin rechistar. En cambio, la joven madre, educada en un contexto que valora el diálogo y el respeto a los sentimientos de los niños, ve estas actitudes como anticuadas, tal vez incluso perjudiciales. Para ella, educar no es imponer, sino negociar. Este desacuerdo puede parecer trivial al principio, un comentario inocente como «no deberías poner a tu bebé en tu regazo todo el tiempo, ya te acostumbrarás», parece solo una opinión. Un consejo sobre poner límites firmes suena a preocupación al principio. Pero con el tiempo, estas pequeñas diferencias se convierten en roces constantes. Mamá empieza a sentirse juzgada. Cada vez que su abuela sugiere un cambio, ella lo interpreta como una crítica velada, como si su competencia estuviera siempre en entredicho. ¿Has presenciado alguna vez estas escenas? La abuela diciendo que, en su época, los niños no tenían tantos deseos. La madre respirando hondo, intentando explicar
que hoy se da voz a su hijo, que se respetan sus emociones. Y el niño callado en un rincón, notando el ambiente tenso sin entender exactamente por qué. Freud llamó a este proceso transferencia negativa, proyectar en los demás la frustración que uno tiene consigo mismo. La abuela suele reaccionar así, porque siente que ha perdido el control sobre el modo en que se gestiona la familia. Lo que antes era su territorio, criar a los hijos, ahora pertenece a otra generación, que parece desechar todo lo que ella consideraba valioso. El orgullo herido se manifiesta en consejos que, con el tiempo, empiezan a sonar como órdenes. Mamá, por su parte, reacciona con irritación o retraimiento, convencida de que no merece la pena exponerse a esta incomodidad. Y así la convivencia se hace cada vez más rara. Las visitas disminuyen. Las llamadas telefónicas se convierten en protocolo. Cuando se reúnen, solo hablan de lo superficial. Nadie menciona los desacuerdos, pero todos sienten que están ahí, como una sombra que cuelga sobre la mesa del café. Tal vez te hayas preguntado, ¿por qué es tan difícil aceptar que las cosas han cambiado? O incluso, ¿no podría haber escuchado más aunque no estuviera de acuerdo? Son preguntas dolorosas pero necesarias, porque, como decía Freud, lo que no reconocemos en nosotros mismos acaba proyectándose en los demás. ¿Es posible romper este ciclo? Sí, pero no es sencillo. Requiere la humildad de admitir que ningún método es absoluto, que todas las formas de educación tienen puntos fuertes y limitaciones, que la calidad de la relación debe ser más importante que cualquier disputa sobre la razón. Cuando los abuelos aceptan que solo pueden servir de apoyo y no de autoridad, crean espacio para un vínculo más ligero, en el que nadie tiene que tener siempre la razón. Quizás sea este el mejor regalo que puedan hacer a sus nietos, el ejemplo de dos generaciones capaces de respetar sus diferencias sin convertir el amor en territorio de conflicto, porque al final el niño no recordará quién tenía razón, recordará quién supo estar ahí sin juzgar, y eso en sí mismo puede ser el puente que reconstruya la confianza y devuelva a la abuela paterna un lugar de verdadero afecto. Vivimos en un mundo en el que el apoyo económico, aunque pocos lo admitan, influye decisivamente en la cercanía afectiva. Freud solía decir que, donde falta el pan, surgen los conflictos. Esta sencilla frase encierra una verdad incómoda. Por mucho que queramos creer que basta con el cariño, en la práctica, quienes pueden ayudar materialmente suelen ocupar un lugar privilegiado en la memoria y el corazón de la familia. Muchas abuelas maternas se convierten en la base de la red familiar no solo por afecto, sino porque aportan tiempo, dinero y disponibilidad práctica. Son ellas las que compran ropa nueva al comienzo del curso escolar, ayudan a pagar el curso de inglés, el uniforme escolar, la cita de última hora con el médico. Cuando los padres trabajan hasta tarde, es la abuela materna quien recoge al niño del colegio, prepara la cena y se queda a dormir cuando la rutina se hace demasiado pesada. Y poco a poco, esta presencia constante se hace indispensable. La gratitud se mezcla con la dependencia, y la figura de la abuela pasa a ocupar un espacio de seguridad indiscutible. No es que quiera más, es que está ahí, cada día, haciendo posible la vida. La abuela paterna, en cambio, si no vive cerca o no puede ofrecer apoyo material, se convierte, casi sin darse cuenta, en una figura más distante. Las visitas se organizan con antelación, casi como un compromiso formal. Los nietos se acostumbran a verla en cumpleaños o vacaciones, pero no asocian su presencia a la vida cotidiana. Y en la infancia, lo que se repite a menudo es lo que queda grabado en el corazón. Quizás se haya preguntado si esto es justo. ¿Se puede medir el amor con regalos o ayudas económicas? ¿No debería bastar con el afecto? Son preguntas legítimas y dolorosas, porque ninguna abuela quiere sentir que su valor depende de las posesiones o el dinero. Pero en la práctica, las familias se organizan en torno a quien resuelve los problemas. Los que ofrecen un apoyo concreto acaban siendo percibidos como indispensables, aunque esto ocurra sin una intención consciente. Freud subrayó que la presencia emocional también surge de las experiencias compartidas, y muchas de estas experiencias son posibles gracias a quienes disponen de tiempo y recursos para participar. Cuando la abuela paterna vive lejos o tiene dificultades económicas, necesita aún más creatividad
y constancia para cultivar la cercanía. Porque, desde el punto de vista del niño, quien está presente es quien siente que se preocupa. ¿Ha pensado alguna vez cómo los pequeños gestos pueden compensar la ausencia de apoyo material? Una llamada de teléfono cada semana, un cuento contado por teléfono a la hora de dormir, un vídeo grabado diciendo lo mucho que les echas de menos, una carta enviada por correo. Son actitudes sencillas, pero construyen vínculos invisibles y poderosos, porque en el fondo, los niños no hacen cuentas ni calculan gastos. Se dan cuenta de quién muestra un interés sincero, quién les pregunta cómo les ha ido el día, quién quiere saber si por fin se le ha caído el diente que se tambaleaba, quién se acuerda de la presentación del colegio y le envía un mensaje deseándole suerte. Si no puedes contribuir económicamente, recuerda que puedes ofrecer algo que no tiene precio: afecto, tiempo y atención genuina. Estas pequeñas muestras de presencia acumulan valor con el tiempo. Puede que no seas la abuela que hace el regalo más caro, pero puedes ser aquella cuya voz tranquiliza, cuyo abrazo transmite seguridad, cuya mirada dice: estoy aquí, pase lo que pase. Freud decía que, en última instancia, el amor se mide por la capacidad de estar disponible. Y esa disponibilidad se presenta de muchas formas. Algunas cuestan dinero, otras solo cuestan la decisión de no desaparecer. Por último, hay una razón tan silenciosa que muchos nunca se dan cuenta: el miedo a ser rechazado. Es un sentimiento discreto, casi avergonzado, que se instala en el corazón sin hacer ruido. Freud demostró que cuando el dolor de la exclusión amenaza al ego, la defensa natural es el repliegue. La abuela, que empieza a notar señales de que ya no la esperan, comienza a retraerse. Al principio intenta justificarlo: deben de estar ocupados. Luego empieza a pensar: quizá estorbo. Y entonces, en un gesto que parece racional, decide marcharse. Con cada invitación no devuelta, con cada mensaje que tarda días en ser contestado, crece la convicción de que insistir puede ser humillante, de que es mejor desaparecer lentamente que correr el riesgo de escuchar un no explícito. Esta decisión es casi siempre silenciosa. Nadie sabe que aquella tarde cogió el teléfono para llamar y desistió, que se preparó para visitar y cambió de idea en la puerta, que envolvió un regalo y luego lo guardó en el armario, convencida de que no cambiaría nada. Este comportamiento es una forma de autoprotección. Al fin y al cabo, insistir y ser ignorado duele más que ausentarse voluntariamente. Freud describió este mecanismo como una renuncia defensiva. Es un intento inconsciente de mantener intacto el orgullo, para no tener que lidiar con la vergüenza de sentirse rechazado por la persona amada. Pero a la larga, este silencio alimenta la soledad y consolida la distancia. Lo que al principio era solo una precaución acaba convirtiéndose en un hábito. Tal vez reconozca esta dinámica en usted mismo. ¿Cuántas veces has dejado de enviar un mensaje por miedo a molestar? ¿Cuántas veces ha preferido creer que la distancia era inevitable en lugar de admitir que temía ser rechazado? Son preguntas difíciles, pero también son preguntas necesarias, porque, como decía Freud, lo que no nos atrevemos a reconocer en nosotros mismos acaba gobernando nuestras relaciones sin que nos demos cuenta. El niño no entenderá las razones que la alejaron. No sabrán que su abuela solo quería proteger su propio corazón. Para ellos, la ausencia parecerá desinterés. La falta de invitaciones les parecerá indiferencia. Con el tiempo, la imagen de su abuela se convierte en un pálido recuerdo. Alguien que existió, pero que no estaba. Y esta distancia no nace de una falta de amor, sino del miedo a que el amor no fuera suficiente para ser bienvenido. Si te reconoces en este movimiento, debes saber que admitir tu miedo es un acto de valentía. Decirte a ti mismo: les echo de menos. Ojalá estuviera más cerca. Es el primer paso para retomar el contacto. Puede que la respuesta no sea entusiasta al principio. Puede que la rutina familiar siga cerrada en sí misma. Pero insistir, con suavidad y paciencia, puede reabrir puertas que parecían cerradas. Aunque parezca difícil, envíe mensajes, haz invitaciones, aunque sean sencillas. Pase de vez en cuando, aunque solo sea para decir: solo quería verte. Porque, como decía Freud,
El amor solo se hace real cuando nos atrevemos a afrontar la posibilidad del dolor. Y no hay vínculo verdadero que no pase, en algún momento, por la incertidumbre. Tal vez nunca escuches las palabras de gratitud que te gustaría. Tal vez los gestos de reciprocidad lleguen lentamente. Pero el niño crecerá sabiendo que, incluso cuando todo parecía desmoronarse, había una abuela que no se rendía. Y este recuerdo silencioso puede convertirse un día en la base de la reconciliación, porque nada de lo que se ofrece con afecto se pierde nunca. Se guarda, esperando el momento adecuado para florecer. El distanciamiento entre abuelos y nietos rara vez tiene una única causa. Hay décadas de historias que se entrecruzan, a menudo sin que nadie se dé cuenta. Hay expectativas tácitas, lealtades invisibles, miedos que se han acumulado en silencio y pequeñas decisiones que, sumadas, han creado una distancia difícil de salvar. Freud nos recordaba que lo que no se hace consciente se convierte en destino, y el destino de una abuela no tiene por qué ser el olvido. Si hoy te sientes distante, si las fechas especiales van y vienen sin noticias, si las fotos de los niños solo llegan a las redes sociales, puedes estar pensando que todo está perdido. Pero lo está realmente. Todavía hay espacio para reconstruir el vínculo, aunque sea de una forma nueva. Pregúntate, ¿qué puedo hacer todavía? Puede que ya hayas hecho mucho. Tal vez hayas sido el primero en ofrecer ayuda, en comprar regalos, en intentar acercarte, pero también puede ser que en medio de las heridas hayas renunciado a insistir, que el miedo a parecer invasivo haya sido mayor que el deseo de seguir presente, que la decepción de las respuestas frías haya acallado tus intentos. Vuelve a preguntarte, ¿cómo puedo acercarme sin invadir? El afecto no tiene por qué venir en grandes gestos. A veces se manifiesta en detalles. Un mensaje preguntando cómo ha ido la presentación del colegio, un regalo de cumpleaños, una invitación a un café sin compromiso. Son estos pequeños puentes los que, repetidos una y otra vez, construyen la confianza de que estás ahí, no para juzgar, no para exigir, sino para amar. Y por último, pregúntate, ¿qué puedo ofrecer aunque no sea dinero ni autoridad? Puede ser paciencia, puede ser comprensión, podría ser la decisión de estar presente aunque nadie te dé garantías de reciprocidad. Podría ser la capacidad de ser vulnerable y decir, te echo de menos. Eso no es debilidad, es madurez, es valentía emocional. Freud solía decir que toda relación es como un tejido. Hay hilos que se rompen, nudos que se aprietan demasiado, espacios que se ensanchan. Pero siempre existe la posibilidad de volver a tejer, de elegir conscientemente crear nuevos patrones. Aunque no sea lo mismo que soñaste, puede seguir siendo verdad. ¿Te has dado cuenta de que cuando la gente recuerda su infancia, casi nunca habla del valor de los regalos o de las opiniones correctas? Hablan de quién estaba allí, de quién escuchaba sin prisas, de quién les daba la mano en los días malos. Al final, cuando pase el tiempo, lo que tus nietos atesorarán no serán las disputas ni los silencios, sino el recuerdo de la calidez de saber que, en algún lugar, hubo una abuela que nunca les abandonó. Quizá hoy no sepan expresar gratitud, tal vez aún carezcan de la madurez y la conciencia necesarias para comprender todo lo que has hecho. Pero no subestimes el poder de tu ejemplo. Un niño que crece sabiendo que ha sido amado incondicionalmente lleva esa semilla de por vida. Y un día pueden sorprenderte con un mensaje inesperado, un largo abrazo o una confesión. Nunca he olvidado todo lo que has hecho por mí. Si puedes salir de este vídeo con una sola certeza, que sea esta: tu amor no fue en vano. Incluso cuando parece invisible, permanece, porque el verdadero legado no es lo que se puede medir o contar, es el espacio silencioso que ocupaste en los corazones de los que amaste, y ninguna ausencia puede borrarlo. Si esta reflexión ha tenido sentido para ti, disfruta del vídeo, suscríbete al canal y activa las notificaciones para recibir más reflexiones como esta. Así, no te perderás ningún contenido nuevo. Que estés bien y hasta la próxima.